hablar de Plicantes. Hoy nos visita Manuela Bergerot, que se estrena como número 3 en las listas de Más Madrid de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias. Como decía, te estrenas en las listas como número 3. ¿Cómo afrontas este reto? Pues con una responsabilidad tremenda, porque estamos, creo que, en un punto de inflexión en lo que puede ser realmente recuperar la Comunidad de Madrid hacia un modelo inclusivo y de justicia social, y es, bueno, además se nota, ¿no? En las calles y todo lo que recibimos es como, pues eso, una energía de por favor que cambie esto ya. El reto es un poco mayúsculo, ¿no? Porque lleva el PP gobernando 26 años en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo no perder la esperanza o cómo mantenerse ahí y seguir luchando después de esos 26 años? Sobre todo te lo da cuando estás relacionada en la calle, en los barrios, en los municipios donde hay personas que en las peores de las condiciones se han organizado y están saliendo a la calle para informar a la gente de cuál es nuestro proyecto, cuál es el proyecto de Más Madrid, quién es Mónica García, la doctora. Y cuando ves en qué situaciones, en qué condiciones se organizan y salen, ¿no? Son la verdadera resistencia y transmiten una energía, y además es que te das cuenta cómo transmitimos, cada uno sin haber dado consignas, ¿no? Cada uno cómo transmitimos el proyecto de Más Madrid. Es como que se comparte, ¿no? Se comparte, se abre, es generoso e inclusivo y no es algo que se lanza, ¿no? A la ofensiva, a la defensiva, perdón. Así que esa energía es la que recibimos constantemente de toda nuestra militancia, y es que es imposible no contagiarse. Como decías antes, estas elecciones tienen una lectura especial, ya incluso se hace una lectura a nivel estatal. Pero no podemos olvidar que son unas elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo más urgente que necesita ahora mismo la Comunidad de Madrid? Pues lo urgente es todas las personas que se han quedado fuera casi de un sistema de protección social, ¿no? Porque la emergencia sanitaria, bueno, pues esta pandemia ha roto las costuras de un sistema que estaba claro que no estaba funcionando, ¿no? Que cuando Mónica García nos contaba que el sistema de vacunación de la gripe estacional en los hospitales se colapsaban nuestros hospitales públicos, pues imagínate en una pandemia mundial, efectivamente eso ha roto todo, ¿no? Entonces, de esa emergencia sanitaria nos encontramos con una emergencia social donde hemos visto en la calle, más allá de quien quiera negar la realidad, esas colas del hambre. Hay personas que, aunque no se esté viendo en las televisiones, hay gente que sigue en una situación de emergencia alimentaria terrible. Y asuntos, por ejemplo, como haber convocado estas elecciones ha paralizado la comisión de investigación, por ejemplo, de lo que sucedió en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, donde 10.000 personas mayores murieron posiblemente por una negligencia de gestión de esos fondos buitres a las que se les atribuyó la gestión de las residencias públicas, y estamos en una situación crítica todavía. La que ha tenido que gestionar todo esto es Isabel Díaz Ayuso, presidenta ahora en funciones de la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa Isabel Díaz Ayuso para Madrid? Yo creo que es el desgobierno. Es como sería una imagen del volver a ese ladrillo para imponer un nuevo modelo antiguo. Insisten en un modelo antiguo que está claro, que se resquebraja y que precisamente nos ha traído al punto en el que estamos, y que no mira hacia el futuro, porque si miramos hacia Europa nos están indicando, por ejemplo, los verdes europeos hacia dónde hay que ir, ¿no? Y Ayuso es la imposibilidad de avanzar y de hacerlo en igualdad de condiciones, todos los madrileños y madrileñas. No sé si esa es una sensación mía, pero ¿no crees que Isabel Díaz Ayuso quiere gobernar la Comunidad de Madrid, pero su objetivo un poco a medio largo plazo no es llegar a la Moncloa? Vemos que entran cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, el problema que tenemos es que todos los cálculos que deberían haber sido desde nuestras instituciones de una gestión
del bien común, por el bien común, han sido todos unos cálculos partidistas. O sea, estas elecciones, esta irresponsabilidad de haber convocado en esta situación unas elecciones que impiden el aterrizaje correcto, ¿no?, de los fondos europeos, o que se aplicaran todas las ayudas económicas a las pequeñas empresas, los pequeños hosteleros, por ejemplo. Los presupuestos, que tampoco... Los presupuestos, seguimos sin presupuestos en la Comunidad de Madrid, los presupuestos en la materialización de las políticas que quieres hacer, y cuando eso está totalmente secuestrado por la ultraderecha, tus presupuestos, y además luego no los ejecutas, estamos vendidas a la incertidumbre. Es una irresponsabilidad. Hablas de responsabilidad, pero sin embargo las encuestas dan una gran subida a Isabel Díaz Ayuso. El CIS incluso hablaba de duplicar los resultados que sacó en 2019. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que nos tendría que ver, no tengo la respuesta ni una respuesta categórica para ello, pero entiendo que Madrid vive una situación de incertidumbre, de miedo, y hay gente todavía ahí que sigue aferrada a la propaganda que ha podido hacer Isabel Díaz Ayuso frente a lo cotidiano, que es lo que reivindicamos nosotras. Y también creo que ha subido porque nos quedan 14 días de campaña y porque todavía no hemos tenido la oportunidad de que todo el mundo conozca a Mónica García, porque cuando la conozcan creo que vamos a revertir eso. ¿Qué responsabilidad, sin embargo, tiene desde la oposición, haciendo autocrítica que también a veces os falta a Más Madrid, a todos los partidos? ¿Qué responsabilidad hay desde la oposición para que haya la posibilidad o el riesgo, incluso digo, de que tengamos a Rocío Monasterio de vicepresidenta? De que haya un gobierno con la ultraderecha. Yo ese escenario, no lo contemplamos, y de hecho estamos, como dijo ayer Mónica García, nos estamos multiplicando. Creo que las tres fuerzas de Más Madrid está tirando, ¿no?, de ese bloque progresista, y realmente creo que ese no es el horizonte que estamos imaginando, y por eso estamos poniendo todo para que no sea así. ¿Qué supondría tener a Monasterio de vicepresidenta, que ya está hablando del veto parental, la criminalización de los menores extranjeros no acompañados? ¿Qué supondría tener a Monasterio? Es un retroceso absoluto de derechos fundamentales. Cuando criminalizas a los más vulnerables, no es solo qué tipo de ideología tengas, es que es algo totalmente deshumanizador, ¿no? Porque cuando te atreves a criminalizar al que está en la cola de las despensas solidarias, o a esos niños y niñas que están solos, que han venido solos, son niños y niñas que están solos, y es responsabilidad de todas garantizar derechos fundamentales de la infancia. Cuando te encuentras con eso, no sé, es terrible, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Murcia, ¿no?, con la Consejería de Educación, que se le ha dado a Vox, y es una vez más, es casi como esa figura también del ladrillo, de imponernos un único modelo, ¿no? Algo totalmente, una tabla rasa en un mundo que solo les cabe en su cabeza, y donde está anulada toda la diversidad, que es donde tenemos la fortaleza el pueblo madrileño, porque si somos algo, somos diversos y plurales. Siguiendo con Vox, ahora que ha empezado la campaña, Vox está apostando mucho por ir a barrios obreros. ¿Tenéis miedo que su mensaje cale con mujeres y hombres trabajadores que se han podido desencantar con las promesas de la izquierda? Miedo no, lo que estamos haciendo es ocuparnos de ello, porque si te das cuenta, en cada acto que han ido a estos barrios del sur, por ejemplo de Madrid, lo que hacen es provocar, van a provocar, y precisamente hacer algo muy perverso que hemos visto hace unos meses, como lo intentó Trump en Estados Unidos, y es a través del miedo movilizar, ¿no? A Trump no le salió bien. Y si te das cuenta, como te decía, Vox no ha puesto sobre la mesa ni una sola propuesta. Lo único que hace es provocar y generar miedo. Y creo que es una irresponsabilidad de cualquier partido político que en este contexto de pandemia y de incertidumbre mundial que se profundice eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, como está haciendo Más Madrid, que viene a hablar de lo cotidiano, de lo que nos afecta en las vidas, en lo real y en lo más cotidiano, para solucionar desde ahí. Metiéndonos ahora a hablar de la pandemia, hablabas antes de la mala gestión de Ayuso en la pandemia. ¿Qué hubiese hecho diferente a Más Madrid? ¿Cuáles hubiesen sido vuestras líneas? Lo primero, tener un plan de vacunación. Porque puede parecer algo muy, muy simple, ¿no? Que dices, bueno, pero sí se está vacunando. Bueno, lo primero,
Claro, además no se puede decir, no se puede arrancar como de la nada, porque de donde venimos es de un vaciamiento de los servicios públicos y en especial de la sanidad pública. Y cuando te has encargado de menospreciar a los sanitarios, a las sanitarias, a los trabajadores de la salud pública y de tener a los centros de atención primaria, centros de salud, ese centro de referencia para las personas, ¿no?, que te da confianza, desde ese punto has dinamitado lo comunitario, ¿no? Entonces, desde establecer realmente un plan de vacunación de cercanía y garantizando eso sería lo primero que... Bueno, y de hecho lo presentamos en la Asamblea de Madrid y salió adelante, pero parece ser que es mejor siempre generar en 4 meses poner todos los recursos económicos en crear un plató de televisión y con ello provocar que haya personas mayores que se tengan que trasladar a 50 kilómetros de sus municipios. 50 ida y 50 vuelta. Exactamente, con 2 horas de cola, porque para ser parte de una propaganda del gobierno que me parece, una vez más, una irresponsabilidad terrible. Hablabas del plato de televisión, ¿te refieres así al Hospital Enfermera Isabel Zendal? Así, de primera vez, cuando hablas de un nuevo hospital público, debería ser una buena noticia. Un nuevo hospital público para que lo aprovechen los madrileños. ¿Qué tiene de malo el Zendal? Bueno, el Zendal lo que tiene precisamente es... Bueno, que no tiene, ¿no? Claro, primero creo que no tiene ni trabajadores. Los que han sido forzados a ir ahí, en vez de haber reforzado los hospitales públicos que tiene la Comunidad de Madrid. Si es que ya teníamos la infraestructura, lo único que había que hacerlo era dotarlo de una inversión, de recursos y de personal, y de garantizar unas condiciones mínimas a los sanitarios para trabajar. Que ellos mismos se han autoorganizado en la pandemia, y ya sabemos además las secuelas psicológicas que tienen para todos estos trabajadores. Si ha sido posible en pandemia su trabajo, ha sido gracias a la autoorganización, no hacia la Consejería de Sanidad de la señora Ayuso. Sin embargo, tenemos al Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, que lo han elevado a número 2 en las listas del PP de Ayuso. Sí, un movimiento totalmente partidista, porque si te das cuenta, todos los responsables del señor consejero de Sanidad han ido dimitiendo a lo largo del último año, porque cuando tenían que firmar decisiones políticas que no estaban basadas en la evidencia científica, pues efectivamente han decidido elegir la evidencia científica y han dimitido. Así que el señor consejero llega sin el respaldo de los científicos. En las primeras olas, cuando la pandemia estaba empezando, se hablaba mucho de la sobresaturación de los hospitales, la sobresaturación de las UCIs. Madrid sigue hoy en día en la cuarta ola, tiene las UCIs saturadas. ¿Por qué antes se hablaba tanto de la mala situación de los hospitales, salíamos a aplaudir, y hoy en día parece que se habla más en Madrid de los bares, de cuándo pueden cerrar los bares, cuándo pueden abrir los bares? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso es una irresponsabilidad, yo creo, de varios elementos, ¿no? Pero lo que tenemos que... no sé si hay una responsabilidad en tanto que, bueno, pues se dice, no podemos seguir hablando, ¿no?, de lo mal que está, pero es que los datos son los datos, también los que nos dejan ver, porque la falta de transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid es terrible, y porque también los ciudadanos necesitamos tener un horizonte, ¿no? Saber que hay algo más allá, y las políticas de Ayuso son cortoplacistas, y lo único que nos permiten ver es, bueno, si voy a poder tomarme una cerveza en una terraza. Efectivamente, primero hay que garantizar un horizonte a largo plazo donde se pueda decir tu ocio y poder compartir con los tuyos tu tiempo estará garantizado cuando primero estemos todos vacunados. Pero ¿cómo competir contra ese mensaje? ¿Cómo competir contra alguien que te está prometiendo vas a poderte ir, la política de tapa, vas a poderte ir a tomarte una caña y una tapa, cuando está toda la sociedad hasta el moño de la pandemia? ¿Cómo competir contra eso? Ay, no sé, por nuestra parte la responsabilidad es asumir que o nos salvamos todos o no se salva nadie, y hay que apelar frente a ese individualismo, ¿no? Porque hay también la irresponsabilidad de Ayuso de decir yo vendería las vacunas, es un sálvese quien pueda.
Y el pueblo de Madrid, si tiene algo característico, es la solidaridad, y lo que debemos hacer es apelar y recordar que el pueblo de Madrid lo mejor que tiene, que lo hemos visto también en pandemia, ¿no? que cuando las instituciones no han estado para sacar adelante a las vecinas y vecinos, lo han estado los propios barrios y los propios municipios. Lo que debemos seguir haciendo es apelar a que si el prójimo no está a salvo, nosotras tampoco, y esa es nuestra responsabilidad. Con todo esto que me estás contando, ¿se arrepienten de no haber presentado antes la moción de censura contra Ayuso? Bueno, es que nosotras pusimos sobre la mesa, en la mesa regional, donde invitamos a todos los demás partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, nos sentamos y los propusimos todo a favor, a Ciudadanos también, para sacar adelante una moción. Evidentemente eso no estaba solo en nosotras, y como vemos ahora, es la suma de muchas las que pueden lograr realmente un cambio. El próximo 4 de mayo es la fecha de las elecciones, pero hay que ser conscientes de que tiene una fecha de caducidad próxima, porque el 2023 tendremos que volver a las urnas. En este poco tiempo, imagínate que gana la izquierda, ¿sería posible desarrollar todos los proyectos que tenéis? Todos no, pero sí podemos establecer un horizonte. Primero hay que tender a lo urgente, a esa emergencia sanitaria, económica y social, y hay medidas que de verdad son muy sencillas de implantar. Con tal de, por ejemplo, en la educación, contratar a 1.300 profesores y profesoras que fueron expulsados, y los cuales, sin ellos, sin ese profesorado, es imposible seguir atendiendo la calidad de la educación pública, garantizando, por ejemplo, una bajada de ratios, la teleenseñanza. Hay medidas que son de inversión y de refuerzo para salir de esta situación de emergencia, y, por supuesto, marcando perfectamente el rumbo del 2023 hacia donde queremos ir. Otra de las urgencias, también yo creo que por la parte que me toca, es el futuro de los jóvenes. ¿Qué futuro tienen los jóvenes en la Comunidad de Madrid cuando es uno de los sitios donde pagar un alquiler es prácticamente no comer? Es que a los jóvenes en la Comunidad de Madrid están sumando crisis tras crisis, y eso lo que te hace es que te imposibilite, ¿no?, tener un proyecto vital, un futuro, y que cuando tienes que dedicar el 80% de tu sueldo a pagar un alquiler, es que es la imposibilidad de planificar un futuro, y es absolutamente terrible. Y o se toman medidas primero, también, por ejemplo, con el tema de la vivienda, pero es que a los jóvenes hay que garantizarles que puedan tener una proyección de futuro, porque si no, así están habiendo los problemas que hay también, ¿no?, todo con el tema de la salud mental, que es terrible. ¿Qué propuestas tiene entonces Más Madrid para los jóvenes o para el tema de salud mental que mencionas? Pues mira, por ejemplo, seguro que recordáis la frase que le dijeron a Íñigo Rejón, nuestro compañero en el Congreso, de vete al médico, ¿no? Como si eso fuera un insulto, ¿no? Como se sigue estigmatizando, y lo que hemos hecho ha sido afortunadamente ponerlo en la agenda política y mediática, en la cual era algo que ni siquiera se estaba hablando, y lo primero que hay que hacer es reforzar los centros de atención primaria con psicólogos y psicólogas, y que todo el mundo tenga derecho, los jóvenes tengan derecho a garantizar atención de salud mental, sin que sea un estigma y sin que dependa del dinero que tienes para poder tener esa atención. Bueno, antes tanto Mónica como tú, os tenemos aquí atrás, las dos estabais en Podemos. ¿Qué os llamó del proyecto de Más Madrid? ¿Qué nos llamó? Bueno, no sé si hay como un hito o algo concreto, pero realmente fue lo que decidimos de forma colectiva, todas las que entendíamos también una forma de hacer política, que evidentemente estábamos bien encajadas en Podemos, pero de alguna forma, bueno, pues entendimos que había otras formas en lo cotidiano también de trabajar, de poder seguir trabajando con Verdes Equo. Son esas coaliciones que no se imponen
con efectos épicos con golpes sobre la mesa, ¿no? Sino que se trabaja de a poco y hay un entendimiento y bueno, hay formas que son diferentes también de hacer política. Sin embargo, vemos a Edmundo Val, ¿no? Que ahora está como muy empeñado en venderos como Más Podemos, ¿no? Bueno, debería preocuparse más por lo que tiene su partido que por nosotras, que nosotras parece que nos está llevando bien. Siguiendo con Podemos, cuando Pablo Iglesias anunció su candidatura a la Comunidad de Madrid, os lanzó un poco el órdago de ir juntos. ¿Cómo fue ese proceso de debate en el seno de Más Madrid para decidir? Al final lo rechazasteis. ¿Cómo fue ese debate? ¿Cómo se decidió? Bueno, hubo mucho debate. La verdad es que tenemos la capacidad de debatir y con muchas perspectivas, y se decidió que realmente creíamos que en los últimos 2 años hemos sido la oposición en la Asamblea de Madrid. Y no solo por Mónica García, que ha sido la única que ha estado, ¿no?, ahí confrontando a Ayuso, sino que es todo un grupo parlamentario que ha venido trabajando desde la Comisión por ejemplo, de Políticas Sociales, la Comisión de Investigación de lo que ha ocurrido con las residencias. Son 2 años que no pueden quedar anulados en un golpe de efecto. Son 2 años que hemos trabajado y que nos merecemos, y que cualquier tipo de suma, y hay que trabajarla con otras fórmulas. Y bueno, como ya dijo Mónica en aquel vídeo que seguro que visteis, bueno, tenemos otras formas, no necesitamos esos tutelajes repentinos, sino que bienvenidos a poder echar al objetivo que tenemos en común, que es la derecha y la ultraderecha. Históricamente siempre se ha dicho que una de las tareas pendientes de la izquierda es que suele ir dividida. Sin embargo, desde Más Madrid decís que cuando les haces a Pablo Iglesias que esto va a sumar. ¿Por qué en este caso suma? Porque lo estamos viendo semana a semana con todas las encuestas que hay, que el bloque progresista no para de crecer. Teníamos también anquilosado como un mantra de la división de la izquierda, y en realidad lo que estamos viendo ahora es la multiplicación. Es que solo hay que ver las encuestas. Son los números y los datos los que nos muestran todas las semanas que fue una buena decisión. Evidentemente va a ser el día 5 de mayo, va a ser inevitable hablar de pactos. Sin embargo, vemos al señor Gabilondo rechazando un posible pacto con Unidas Podemos, con Iglesias no. ¿Qué opina de esto? Que el objetivo de todo partido que se considere progresista está en impedir que Ayuso y Monasterio gobiernen la Comunidad de Madrid, y tenemos que llevar todas las fuerzas y toda la energía y toda la campaña que comenzó ayer hacia ese objetivo. Ahora mismo no caben vetos hacia eso. Y si Ciudadanos logra entrar a la Asamblea de Madrid, a pesar de que Arrimadas está un poco poniéndole ojitos a reeditar el pacto con Ayuso, ¿Más Madrid pactaría con Ciudadanos? Insistimos, ahora mismo tendremos toda la generosidad para sentarnos a dialogar todo el que quiera, sumar para que Ayuso y la ultraderecha no nos gobiernen. Si al final se hace posible, suman las izquierdas y se hace posible un gobierno de coalición en el que estuviese evidentemente Más Madrid, ¿cuáles serían los puntales sobre los que se apoyaría ese gobierno de coalición? Supongo que todos queremos que la justicia social, y básicamente eso es ahora mismo, en esa emergencia, en esas urgencias que nombrábamos antes, tenemos que estar todas dispuestas a que podamos planificar el 2023, pero llegando todas y todos juntos, que no nos dejemos a nadie atrás. Más allá de eso, ahora mismo toda la energía está en llegar al 4 de mayo lo más arriba posible. ¿Y tenéis alguna línea roja a la hora de pactar un posible gobierno de coalición? La ultraderecha y la derecha. Me contabas antes fuera de cámara que eres muy amiga de Mónica García. Cuéntame, ¿cómo es Mónica? Pues Mónica es esa sonrisa, es esa generosidad que cuando la conoces pues no puedes más que seguirla y que poner a disposición una organización entera porque sabes que donde ella apunta desde la honestidad y por el bien común. Yo, como responsable de organización en Más Madrid, estoy brindando todo lo que puedo para que ella tenga la organización que merece, para que estemos a su altura, porque es su generosidad y la alegría que te contagia constantemente.
Te quiero preguntar ya para ir acabando, estamos viviendo ya no solo por las elecciones de la comunidad, a nivel un poco estatal, un momento de hiperpolarización de la sociedad, los partidos además creo que también estáis metiendo el dedito ahí. ¿Cómo hacer para rebajar el tono? Cuando alguien rebaja el tono, el señor Gabilondo, por ejemplo, se le tacha de soso. Pues ojalá todos los partidos fueseis un poco tososos, también te digo. ¿Cómo hacer para rebajar la crispación? Fíjate que yo no considero que además Madrid se nos asocie precisamente a esa polarización, a fomentar eso. No hemos querido entrar en los gritos, en los golpes de efecto, y realmente estamos hablando de lo que le importa a la gente, de las condiciones materiales, de las preocupaciones de no llegar a fin de mes o de no poder alquilarte una casa porque tienes que dedicar el 80% de tu sueldo. Creo que nosotras estamos demostrando que hacemos política desde otras formas, desde el diálogo, desde la escucha. Eso es muy importante para todo aquel que está organizado y nos quiere hacer llegar todas sus demandas. Creo que se está percibiendo perfectamente que nosotras venimos a hablar de lo que importa, de lo que de verdad importa. ¿Qué va a pasar entonces el 4 de mayo? Que... un poco ahora mismo usted, ¿qué va a pasar? Desde el deseo y de la energía que estamos poniéndole a esto es que vamos a recuperar la Comunidad de Madrid para las madrileñas y los madrileños. Pues muchísimas gracias por tu visita, por este ratito con nosotros. Mucha suerte el 4 de mayo, a ver qué pasa. Gracias. Y pues hablaremos pronto igual en el gobierno. Ojalá. Gracias. Un placer, Manuela.